Gloria al Señor. Estamos acá una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludando a cada uno de ustedes como pueblo de Dios, donde quiera que se encuentren. Esperamos que reciban muchas bendiciones y que se puedan gozar juntamente con nosotros para poder llevar esta palabra y que usted la reciba con gozo en su corazón. Estoy contento, estoy agradecido con el Señor y quisiera trasladarle a ustedes esa alegría, ese gozo, esa bendición grande que tenemos en nuestro corazón. Quisiera trasladárselo a usted porque si está pasando por cualquier cosa o algunas necesidades, tiene que saber usted de que de todo esto nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Porque nosotros no estamos solos, estamos nada más y nada menos bajo la cobertura del Padre de misericordia. Usted sabe, la cobertura máxima está en el Salmo 91. Usted puede leer esa palabra ahí, muy bella, muy hermosa. Pero quiero decirle que nos gozamos y esperando que usted reciba muchas bendiciones en esta hora a través de la palabra que vamos a transmitir en el nombre de Jesús. Quiero que cerremos nuestros ojos donde quiera que se encuentre y podamos orar, hablar un momentito con el Señor y que Él sea el que añada bendición a esta palabra. Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te damos gracias, divino Dios, por el tiempo que tú nos has dado de estar acá, Padre, para poder compartir esta palabra de bendición para tu pueblo, Señor, que tienen, como la tengo yo, esa necesidad, Padre, de poder escuchar tu palabra, de que la palabra, Señor, nos dé fuerzas y fortaleza para seguir caminando en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que solo Dios tiene misericordia en esta hora de poder recibir esa palabra de bendición. Reciba bendiciones en el nombre de Jesús y quisiera de que usted reciba en esta hora con gozo la palabra. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es que en el nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a tratar la manera de que podamos entender la palabra, que el Señor nos ayude a poderla transmitir conforme a lo que Él quiere que se pueda transmitir. Porque usted sabe que cuando nosotros pasamos a un púlpito a predicar la palabra, o en cualquier lugar que usted transmita la palabra no la está dando usted como hombre, sino es el mismo Señor el que habla a través de sus hijos. Entonces la palabra la tenemos que respetar, tenemos que tener mucha reverencia en la palabra de Dios, mucho respeto, porque Dios es santo, santo, santo. Así es que en esta hora yo quisiera leer el pasaje de la palabra que traigo en esta hora preciosa para que usted, si tiene una Biblia cerca de donde usted está, agárrela y meditemos este pasaje que vamos a leer. Dice la palabra en Proverbios capítulo 15, verso 8, 9 y 10. El nombre que le he titulado yo a este tema es El hombre se revela para con Dios. Yo quisiera transmitirle parte de lo que traemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Dice la palabra bendita del Señor en el capítulo 15. Perdón, hermanos, es capítulo 8, verso 8, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Recibid mi instrucción y no la plata. Vamos a ver ahí, hermanos, cuando la palabra nos está hablando, conforme a la justicia, son todas las palabras de mi boca, dice. El que está hablando estas palabras es el proverbista Salomón, pero a través del Señor. Entonces, cuando usted y yo hemos llegado por misericordia a conocer esta palabra es justicia de Dios para nosotros. ¿Por qué es justicia? Porque viene la palabra justicia de aquel que es justo y que todo lo ve con
ojos de justicia para nosotros. Entonces dice, no hay en ellas nada torcido, ni perverso. Quiere decir que todas las cosas de nuestro Dios son rectas en todo sentido espiritual. Entonces, cuando nosotros hemos llegado a conocer la misericordia de Dios en nuestra vida, que Él nos rescató del pecado y que nos ha llamado a nosotros ver esta palabra y nos da a conocer que Él es justo y que todas las cosas que Él ahora nos ha dado son rectas. Cuando nosotros andábamos fuera del camino del Señor, andábamos en cosas que no eran rectas. Espero que entienda esto. Andábamos en cosas que todo era desviado. No había nada de rectitud, no había nada de justicia, todo era perversidad. Pero ahora que nosotros conocemos la palabra en parte, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en ese, valga la redundancia, en ese camino de rectitud, donde no es nada torcido. Porque el Señor nos llamó a caminar en lo que dice la palabra 14:6 del Evangelio de Juan. Ahí dice que Él es el camino, la verdad y la vida. 3 palabras muy bellas y hermosas que nos dan a entender de que en Él no hay nada torcido. El camino que Él nos dejó es un camino recto para la gloria y honra del Señor. Es un camino tan precioso y bello en que nosotros tenemos que ver hacia el frente, no mirar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni ver hacia atrás. Porque al hacer esas cosas que estamos mencionando, estaríamos quitando la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Hijo de Dios o la hija de Dios mira de esa manera a la diestra o a siniestra o a la parte de atrás, está dando a entender la palabra que su caminar puede torcerse, puede desviarse, no puede caminar conforme la palabra le indica. Ahora bien, nosotros somos hermanos, yo podría decirle con todo mi corazón, nosotros somos sabios y entendidos. A nosotros nos han dado a conocer la sabiduría, nos han dado a conocer el entendimiento, nos han dado el entendimiento y el discernimiento para la gloria de Dios. O quiere decir en otras palabras que no tan fácil nosotros vamos a desviarnos del caminar que Jesucristo nos ha marcado. Al contrario, es cuando más nosotros deberíamos de preocuparnos en el caminar que tenemos, porque ese caminar que llevamos, un día vamos a entregar cuentas del caminar que llevamos en este mundo. Lamentablemente, mucho creyente, hablando de los hijos de Dios, porque el Señor está hablando al pueblo que ha conocido la misericordia de Dios. Dios no le está hablando al mundo, Dios le está hablando a aquellos que llegamos a conocer la misericordia, la gracia, el amor del Señor en nuestra vida. A ellos nos habla el Señor. Por eso yo quiero decirte en esta hora preciosa, donde quiera que estés, escucha esta palabra del Señor. Si tú has tendido a quererte torcer en el caminar que llevas, yo te quiero decir, ten cuidado, porque acuérdate que la palabra nos enseña de que el Dios de misericordia está con nosotros donde quiera que vayamos. Si tú vas en cualquier lugar de donde tú vives, vas a cualquier lugar y tiendes a hacer algo que crees que nadie te ve, quizás te puedes esconder de los hermanos, del pastor de tu iglesia donde vas, pero te quiero decir que no te puedes esconder tú ni yo de la presencia de Dios. Por eso si vemos en Crónicas 7:14 en adelante, ahí la palabra la vamos a ver más adelante. Dice la palabra que sus ojos están sobre nosotros. Sus ojos quiere decir que el ojo del Señor jamás se va a apartar de nuestro caminar donde quiera que vayamos. ¡Qué misericordia de Dios! Y eso nos puede llamar o nos llama la atención de que cada paso que demos donde quiera que vayamos, sepamos nosotros de que Dios va con nosotros. Para que no caigamos en el error de fallarle a Dios, de poner en ridículo a Dios, porque cuando alguien del mundo, acuérdate que dice la palabra en hebreo, si no estoy mal, dice la palabra que tenemos una gran nube de testigos
que nos están controlando, si tú quieres, viendo cómo nosotros caminamos delante del Señor. Y cualquier cosa que tú hagas o yo haga fuera del orden de la palabra, nos van a estar criticando, pero no es a nosotros. Nos van a estar señalando, pero no es a nosotros, sino va a ser al mismo Señor Jesucristo. Y Él no tiene ni por qué lo estén a Él señalando si nosotros no damos motivo de eso. Nosotros tenemos que tener cuidado en la palabra. No es solo de andar como querramos andar, sino tenemos que andar sabiendo de que el Padre de misericordia nos va acompañando. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Por eso dice la palabra, en el verso 10, ¿verdad? Recibid mi instrucción y no la plata. La instrucción es la palabra del Señor. Cuando el Señor habla de la instrucción, es algo muy importante. De esa palabra de instrucción que está hablando el Señor, es palabra que a ti no te va a hacer que te pierdas, es palabra que a ti te va a hacer que camines recto, es palabra que a ti te va a poner temor en tu corazón para que tú recibas la instrucción de la palabra de tu Padre, para que tú un día puedas decir: no te he fallado, Padre, he caminado bajo tu palabra, ayúdame, Señor, y quiero conocer más de esa palabra que me va a instruir en el caminar que llevo. Bendita palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero llevarlo a otro pasaje. En el libro de Malaquías. Es un pasaje que vamos a ver también siempre relacionado con lo que estamos viendo. Malaquías capítulo 2, verso 10. Dice la palabra: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Es una pregunta que está haciendo acá este varón. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestro Padre? Oiga, qué lindo esto. El Dios que a usted lo está instruyendo con su bendita palabra es el mismo Dios que me instruye a mí. Por eso dice la palabra: ¿no tenemos un mismo Padre? Yo creo que sí. El Dios de usted es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese mismo Dios es el mismo Dios que nosotros tenemos para la gloria y honra de nuestro Padre. Por eso está diciendo este varón acá: no tenemos a un mismo Dios. Claro que sí. Ese Dios que está contigo donde quiera que te encuentres, no sé en qué lugar te encuentres, pero donde quiera que estés, ahí está Dios contigo, aquí está conmigo y está con todos los que hacemos, los que tratamos en el nombre de Jesús de hacer la voluntad de nuestro Padre, porque a eso nos llamaron. No nos llamaron a hacer lo que el hombre quiere hacer en su misma persona, no. Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. Cuando el Señor dice que nos ha llamado a hacer su voluntad, entonces cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos obedeciendo a la palabra bendita de nuestro Señor. Porque dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué nos portamos deslealmente? ¿Qué es la palabra deslealmente? Es algo que el hombre no pone en práctica la palabra, sino se desvía. Se hace o se mete a otras cosas que no son acorde a la palabra de Dios. Y acordémonos de que si nosotros nos desviamos del caminar de Dios, hay consecuencias para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios que ha conocido al Dios verdadero. Si se desvía del caminar que Cristo ha puesto en nuestra vida, tengamos en mente de que podemos recibir una consecuencia dura al final de los tiempos. ¿Cuánto pueblo de Dios, que Dios tenga misericordia de los que quizás se han desviado en este tiempo? Si tú, donde quiera que me estás viendo, te has desviado de la verdad de la palabra, hoy hay tiempo para que tú te arrepientas. Hoy hay tiempo para que tú vengas al Padre y le pidas en el nombre de su Hijo precioso a ponerte a cuentas con Dios. Porque mucho creyente se ha desviado por lo que ha vivido. Se ha desviado por las cosas que se ha afanado quizás en las cosas del mundo. Si cuando la palabra nos da a entender a nosotros de que nosotros tenemos que buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero si nosotros hacemos la voluntad del que nos llamó a ser hijos para Él, porque aquel que no hace la voluntad del Dios viviente, sepa qué consecuencias va a tener al final de todas las cosas. Porque por eso es que nosotros debemos de tener temor en nuestro corazón, de saber de que estamos delante de un Dios vivo, de un Dios vivo. Hay un pasaje en la palabra que dice: mejor hubiera sido no haber conocido al Dios vivo. ¿Qué está dando a entender el Señor? Esa palabra del Señor está dando a entender de que si yo, conociendo la voluntad de Dios poderoso, de que Él vino y mandó al Señor Jesucristo a morir a la cruz del Calvario y me rescató por su sangre preciosa, me compró con su sangre, y que ahora yo venga y que me desvíe del camino del Señor, conociendo y sabiendo de que ese sacrificio tenemos que valorarlo, porque ya no hay otro sacrificio más. Uno solo fue el que hizo el Señor Jesucristo. Entonces nuestro caminar tiene que ser con temor y temblor delante del Dios viviente. No debemos de caminar como nosotros queremos. No debemos de caminar como el hombre piensa que es correcto. No, el hombre cuando camina como él cree caminar, se va a desviar, y entonces va a tener una disciplina de parte del Padre. Y cuando el Padre disciplina, a veces no lo recibimos nosotros. ¿Por qué? Porque duele, y entonces entramos y caemos en el problema de decir: ¿y por qué Dios, siendo yo su hijo, por qué Dios esto y esto trata conmigo si yo soy su hijo? No, tenemos que entender de que si Dios te está disciplinando a ti y me ha disciplinado a mí, es porque somos hijos. Un padre tiene todo el derecho de disciplinar, de corregirnos en el caminar que llevamos. Entendamos esto, por favor, hermanos amados. Por favor, entendamos de que el Señor es todo amor en nuestra vida. Él no es un Dios que no se compadece de nosotros. No, Él es un Dios lleno de misericordia, que a través del caminar que llevamos todavía nos da todavía el derecho de poder llegar y conocerle a Él como nuestro único Dios, que nos podemos reconciliar con el Padre. Padre Santo, te pido misericordia, Señor. Vamos a ir a otro pasaje. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Vea lo que dice la palabra juntamente conmigo. Muy importante que leamos la palabra juntos. Muy importante para que se dé cuenta que la palabra que se está dando no es mía. Esa palabra es del Señor. El Espíritu Santo está dándote esta palabra a ti, para que tú conozcas al Dios verdadero, que aún en estos tiempos de dificultad el Señor nos está hablando para que nosotros nos guardemos, para que nosotros perseveremos, porque si llega el tiempo en que Dios ya no nos habla, seríamos personas sin esperanza. La palabra del Señor dice en 1 Samuel capítulo 15, verso 23, dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y de desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo creo que usted ha visto el libro de Samuel, Primera de Samuel. En el libro de Primera de Samuel vemos ahí más atrasito, habla la palabra del rey Saúl, cuando no hizo la voluntad del Señor que le dieron a Samuel para dársela a Saúl, y Saúl quebrantó la palabra de Dios. Tengamos cuidado nosotros. Si Dios nos ha mandado y nos ha dicho: cuídate, guárdate, camina rectamente, escucha mi palabra, obedece mi voz, y nosotros no obedecemos, ¿en qué vamos a caer? Vamos a pecar. Nos vamos a convertir en personas que no obedecemos la palabra de Dios. Yo no sé si tú hoy, en este tiempo de dificultad, recibes esta palabra
o no la recibes, asunto tuyo. Pero lo que sí te quiero decir es que debes de recibir esta palabra, porque es misericordia del que el Padre nos instruya en su palabra, a manera de que no nos perdamos, porque Él nos ama con un corazón grande y poderoso, para que no nos perdamos del caminar que llevamos. Yo no sé si tú te has gozado o te estás gozando, pero yo sí me gozo en esta palabra bendita de Dios, porque me llama la atención en la cual me está diciendo que no me aparte del caminar que llevo. ¿Por qué? Porque es algo que a mí me va a ayudar y que me va a llevar en el tiempo final a la gloria del Padre. Por eso Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque realmente lo que la palabra nos habla es de ver esto, que dice, porque la rebelión. ¿Qué es palabra rebelión? Ustedes se acuerdan, hermanos, hay muchos varones ahí en la palabra que se rebelaron contra Dios. No digamos aquel que es enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Ese se rebeló contra Dios de una manera pero grande, y que por eso lo echaron de la presencia de Dios. Que era un hombre, una creación también como nosotros somos, muy apreciado para Dios. Pero ¿qué pasó con él? Se rebeló contra Dios. Tengamos cuidado de rebelarnos nosotros con Dios, porque el que se rebela con Dios, sus consecuencias va a tener. El que no entiende, el que no comprende la palabra que Dios le está hablando, que no sea parte de su caminar y que siga caminando en el evangelio de Dios, en esa palabra divina de Dios, y se aparta, no entiende, no quiere obedecer a la palabra, es rebelarse, es no querer recibir la palabra de Dios, y consecuencias va a tener, porque allá arriba cuando lleguemos con el Padre no va a haber excusa de decir: Padre, yo no oí tu palabra, no me la predicaron, porque quiero decirte que esta palabra de Dios está siendo predicada ya casi en todo el mundo. Nadie va a tener excusa de poder decir: yo no escuché tu palabra. Todos hemos escuchado la palabra de Dios y por eso no tenemos excusa. Pero ten cuidado en el caminar que llevas, y yo voy a tener cuidado en el camino que llevo, porque el camino del Señor no es camino cualquiera. No es de decir: yo voy a hacer lo que me parezca, mañana me reconcilio. No es eso. Debemos de recapacitar nosotros de que al Dios Santo debemos tener reverencia a su bendita palabra. Esta palabra no es palabra de hombre. Esta palabra es palabra de Dios, para que nosotros ya entendamos y podamos decirle al Señor: gracias por hablarme de esta manera, porque quiero caminar correctamente en lo que tú me has enviado, Señor. ¡Qué misericordia de Dios que nos habla de esta manera! ¿Por qué razón nos habla de esta manera? Porque somos hijos de Dios, somos hijos del Padre, mis hermanos. Qué lindo es ser hijo de alguien que no vemos ahorita, pero que un día, dice la palabra, lo veremos tal y como Él es. Oh, bendito sea tu santo nombre, Señor. Yo me gozo predicando esta palabra, pero por el tiempo, mis hermanos, que tiempo corre, tenemos que ir acortando esto, ¿verdad? Pero quiero llevarlo a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Mire la palabra. Y se humilla mi pueblo, dice esta palabra de las Américas, sobre el cual es invocado mi nombre, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos, verso 15, estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Oiga qué linda la palabra. ¿Qué nos está diciendo esta palabra bendita de Dios? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. ¿Por qué el Señor dejó escrita esta palabra? Porque Él sabe o sabía y conoce el caminar del hombre. Lamentablemente mucho pueblo de Dios ha conocido la misericordia de Dios como nosotros lo hemos conocido, pero hay un tiempo en que el hombre baja la guardia, voltea a ver hacia atrás, mira a diestra, mira a siniestra, y ahí es donde tiende
a apartarse del camino del Señor. Porque ahora más que nunca, quiero que sepamos esto, ahora más que nunca, el enemigo de nuestras almas está tratando la manera de ver cómo engaña a mucho creyente, metiéndole dardos en su mente de que ahora ya no se van a abrir las iglesias y que ya no hay necesidad de eso. Mejor vuélvete a donde estabas, porque donde estabas estás mejor, según él. Pero vive Jehová, aleluya, vive mi Dios, de que Él es el único Dios para nosotros. No hay otro Dios fuera de Él. Por eso está diciendo, si se vuelven de sus malos caminos, está diciendo, si tú varón, tú mujer, te has querido apartar del Señor caminando en otros lugares donde no tienes que caminar, Dios te dice en esta mañana, vuélvete a mí. Yo te voy a perdonar y te voy a restaurar. Hay oportunidad para ti, mi hermano y mi hermana. Hay oportunidad para ti, pueblo de Dios. Si has tendido a caer donde no tienes que caer, recuerda que tienes esperanza porque tienes vida en este momento. Y Dios te quiere ayudar. ¡Qué precioso es! Por eso hablamos anteriormente, que dice la palabra, que sus ojos están abiertos. Y mis oídos, si tú vas y te arrodillas delante de Dios y le dices, Padre, hoy estoy hablando contigo, orando contigo, pidiéndote misericordia. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo, Señor, porque necesito reconciliarme, necesito levantarme, necesito entender tu palabra. Ya no me quiero apartar de ti. Entonces vas a hallar misericordia. Pero eso sí, apártate del pecado. Apártate de la iniquidad. Apártate de todo lo malo, porque Dios es Dios de misericordia para tu vida. Hay oportunidad en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 1:18. El tiempo ya se nos está terminando y por eso vamos rápido. Isaías 1:18 dice la palabra preciosa del Señor. Oh Padre Santo, mire qué lindo es el Señor. Dice, venid ahora y razonemos. ¿Qué quiere decir la palabra razonemos? Que pensemos, que meditemos en quién hemos creído para no caminar como el hombre quiere caminar. Como el hombre quiere caminar como su regalada gana. No somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a caminar bajo la voluntad de nuestro Padre. Por favor, hermanos amados en el Señor, yo les suplico que por favor entendamos esta palabra, entendamos y recibamos esta palabra de exhortación a nuestra vida para no apartarnos de la verdad, de esa verdad que nos revelaron por misericordia, porque esa palabra no es para cualquiera, es para que solamente aquellos que somos hijos por misericordia de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso Dios nos habla en esta mañana de esta manera, para que entendamos, para que razonemos que Dios aún en su misericordia, hoy que nos levantamos, nos está hablando para que nosotros enderecemos el caminar que llevamos. Porque mucho pueblo de Dios quizás está caminando en una senda torcida, donde hay razón de que Dios después Él tenga que disciplinarnos. ¿Por qué? Porque nos quiere ver el bien. Dios no es malo, Dios es bueno. Salmo 107 eso dice. Alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de mi Señor, dice la palabra acá. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, dice. Quiere decir que el Señor dice acá, como blanca lana quedarán, si nos arrepentimos, si nos reconciliamos con Dios. Hay necesidad de reconciliarnos con Dios. Escapa, corre por tu vida. No permitas que el enemigo te siga envolviendo en la mentira. No permitas que el enemigo te siga metiendo cosas que no son ciertas, porque el enemigo lo que quiere es que tú no recibas la verdad de la palabra,
Pero yo te digo que no tenemos que caer en el error del enemigo. Él es el padre de la mentira. Él es solo mentiras te va a meter en tu mente. No le hagas caso a esa voz. Mejor escucha la voz que habla en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Escucha esa voz de tu Padre que hoy te dice que Él te está esperando con brazos abiertos para que tú te arrepientas y que tú vuelvas al caminar que tenías antes. Vamos a ver esta palabra y con eso vamos a ir terminando. Dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Dice la palabra: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Oiga ese versículo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque todo aquel que deja el amor de Dios tiende a hacer cosas indebidas. Eso es lo que no queremos nosotros. Cuando la palabra nos dice, pero tengo esto contra ti, quiere decir que nos estamos poniendo en contra de Dios por caminar en caminos que no son correctos. Nos estamos volviendo enemigos de Dios. Yo no quiero que tú, mi hermano, que estás escuchando hoy, que tú, pueblo de Dios, que estás escuchando la palabra, no te vuelvas enemigo de aquel que te salvó en la cruz del Calvario. Por favor, razonemos, entendamos de que debemos de tener ese amor en nuestro corazón, que permanezca ese amor, porque aquel que se enamora de Cristo no va a caminar en otras cosas. Vamos a poner un ejemplo así rapidito. Cuando nosotros conocimos a la esposa que tenemos, el que Dios nos dio por misericordia, la llegamos a amar. Yo no sé, pero en mi caso, cuando yo me enamoré de mi esposa, la iba a ver en el lugar donde trabajaba, porque ella ahí se quedaba a dormir en esa casa. Yo iba a verla desde las 7 de la noche y regresaba hasta la 1, 2 de la mañana a mi casa, porque estaba súper enamorado de ella. Pero ¿qué pasaría si yo, a la esposa que tengo, que Dios me regaló, yo ahora le quitara el amor, perdiera el amor de ella? ¿En dónde se fijarían mis ojos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿En qué se fijarían mis ojos? Entonces ya viene el enemigo. Como ya quitó el amor de hombre que tenía yo para mi esposa, entonces viene el enemigo, lo que hace es ponerme a otra persona, quizás para que yo le pueda dar el amor a ella. Tengamos cuidado, porque eso está tratando el enemigo, de que nosotros ya no nos enamoremos de Dios. Y cuando ya no nos enamoramos de Dios, caemos y tendemos a enamorarnos de las cosas del mundo. Hay muchas cosas en el mundo que aparentemente son las que te pueden hacer bien, pero te quiero decir que no. Las cosas del mundo, dice la palabra, son pasajeras, mas lo que Cristo en su misericordia te ha dado a ti y a mí son eternas, mi hermano amado. Tú no te has puesto a pensar de que Dios tiene algo precioso allá que te espera a ti y a mí, que esas cosas que Dios ha preparado para nosotros son eternas. Eso no se va a terminar nunca y vamos a estar en la presencia de Dios, pero para todos aquellos que vamos a caminar bajo el temor de la palabra. Por eso te invito a que tú te apartes del pecado, a que te apartes de la iniquidad. Ese es el llamado de esta palabra hoy en este momento. Verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste en el principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Oiga qué preciosa la palabra. Arrepiéntete y haz las primeras obras que hiciste en aquel tiempo pasado. ¿Qué te está diciendo el Señor? Si tú algún día predicaste la palabra, incluso puede llegar a muchos pastores. Si este pastor o obreros han predicado la palabra y que por alguna razón se han desviado de la palabra, ahora el Señor te dice: recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste en el principio. ¿Qué te está diciendo el Señor?
arrepiéntete, reconcíliate conmigo, ven, levántate y vas a ser el mismo de lo que había sido para mí. Yo quiero que tú prediques mi palabra. Yo quiero que tú hagas las obras que hacías en el principio. No te desvíes de mi palabra, te dice el Señor. Pueblo amado de Dios, el Señor te ha hablado en esta hora para que tú recibas esa palabra. Esa palabra que hoy hemos predicado, primero me habló el Señor a mí. Y yo te digo que yo la recibí con gozo, porque esta palabra me alerta. Esta palabra me da a entender de que hoy más que nunca debemos de caminar con mucho cuidado delante de la presencia de Dios. Porque Dios no es hombre para que nosotros le fallemos. Dios no es hombre para que nosotros estemos ahí poniendo su nombre en mal con las personas que nos ven. Tú y yo hemos sido llamados a dar un buen testimonio de lo que es el Señor Jesucristo y de lo que fue en esta tierra. Pregunto en esta mañana, ¿el Señor te ama o no te ama? Claro que te ama. Porque te ama es que te está diciendo hoy que te arrepientas y que vengas. Él está dispuesto a recibirte. Señor, yo no quiero fallarte más. Vamos a entrar ya a la oración, pero antes de eso, quiero invitarte, pueblo de Dios, y entre ese pueblo de Dios que Dios ha rescatado por misericordia, ahí vamos todos incluidos. Si a ti, que el Señor te rescató del pecado y de la muerte, ahora te digo, si tú andas desviado, si tú andas caminando como tú crees que es correcto, yo te digo, recapacita, analiza las cosas. No estás haciendo lo correcto delante de Dios. Estás haciendo todo lo incorrecto. Pero Dios en su misericordia te dice en esta hora, ven conmigo. Yo quiero que tú vengas conmigo y yo te voy a perdonar. No quiero que camines donde vas. Regresa y vuélvete al camino que te marqué. No camines en cualquier senda que tú te parezca que son buenas. No, solo uno es el camino que yo te marqué. No te desvíes de ese camino. Sigue caminando donde yo te he puesto, pero arrepiéntete, porque yo te quiero decir que te amo. Y porque te amo es que te doy la oportunidad que te arrepientas y que vuelvas a mí. Analiza las cosas. Analiza las cosas. Si es que todavía me amas, dice el Señor, si es que todavía en tu corazón hay temor, búscame, regresa, porque yo no te he desechado. Aunque me has fallado, dice el Señor, pero yo no te he desechado, pueblo. Yo te amo con todo mi corazón, dice el Señor. Yo no quiero que te pierdas. Regresa y camina donde yo te he puesto que camines. No camines donde el enemigo te quiere llevar, porque él te quiere llevar a donde él tiene que irse. Él sabe muy bien el camino que lleva y ahí te quiere llevar a ti. Recuerda pues que el camino que yo te he marcado, ese te va a llevar a la gloria eterna donde mi Padre se encuentra, dice el Señor. Así es que recapacita, pueblo de Dios, y espero que hayas recibido esta palabra, porque para mí esta palabra es muy preciosa, porque me ha exhortado a mí me ha exhortado para que yo no me desvíe del caminar que el Señor me ha puesto. Vive Dios, vive Jehová de los ejércitos, que aún los que estamos predicando la palabra es pura misericordia de Dios, porque Él nos tiene acá. No estamos haciendo las cosas conforme nosotros querramos, sino conforme a la voluntad de Dios, y es algo que Dios se agrada de los que hacemos la voluntad de Dios. Él quiere que tú hagas la voluntad de Dios. Ven, busca a tu Dios, arrepiéntete, regresa. Y dile al Señor, aquí estoy, Padre, quiero que tú me ayudes. Vamos a orar en esta hora. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos y dile al Señor, si andas mal y quieres regresar, yo te pido de favor que regreses.
y que le digas al Señor esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estoy, Señor. Tú conoces el caminar que he llevado, Padre. Ha sido un caminar, Padre, que no ha sido de tu agrado, que ha sido un caminar como yo he querido caminar. Pero yo pensaba de que tú no me ibas a dar la oportunidad, Señor. Yo pensaba que para mí se había terminado todo. Pero no. Tú tienes que saber de que tu Padre te perdona hoy. Si tú vienes arrepentido a Él, Dios te va a perdonar, varón, mujer, señorita, joven. Ven al Señor. Él te ama. Él quiere perdonarte. Él te quiere dar otra oportunidad para que tú vuelvas a ser hijo de Dios. Él para eso te ha llamado. Y si tú eres hijo, no vayas a esperar de que Dios te vaya a tratar con dureza. No, Dios no quiere meterte a un proceso, varón. Dios quiere que tú te arrepientas. Por lo tanto, Señor, yo te pido misericordia por mis hermanos que quizás por algún momento se han apartado de ti. Hoy te pido misericordia por ellos, Padre. Atráelos con misericordia y que se arrepientan, Padre. Por favor, te pido misericordia, Padre eterno. Mi corazón te ama, mi alma te alaba, Señor, por la misericordia que has tenido de mi persona, de mi familia, de todos mis hermanos que estamos caminando bajo la voluntad de tu palabra. Señor bendito, yo bendigo a ese pueblo de Dios donde quiera que se encuentre, Señor. En cualquier lugar fuera de Guatemala, en aquellos países fuera de Guatemala, yo bendigo a todo creyente en el Señor, que se levante y que reaccione y que mire a su Padre que hoy le ha dado la oportunidad para que se ponga cuentas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén.